Continuando con el tema de extracción sólido-líquido, deberíamos recordar algunos conceptos que hemos visto. Decíamos que en una extracción sólido-líquido, tal como su nombre lo indica, van a entrar en contacto una fase sólida con una fase líquida. El líquido habitualmente es el disolvente, que habitualmente está en estado puro. En alguna ocasión puede tener alguna impureza, dependiendo de los datos que se nos den el problema o en donde apliquemos esto. En el sólido, decíamos, tenemos el inerte, la parte que no se va a disolver en el disolvente, y el soluto, que lo hemos representado con puntos rojos, que este soluto tiene que disolverse en el disolvente, valga la redundancia. Ponemos en contacto el sólido con el líquido, ¿y qué va a ocurrir? Parte del soluto llega a disolverse, decíamos. Entonces, acá tengo una fase líquida que la denominamos extracto. Ahí está el extracto, la fase líquida que contiene el soluto. Y en la parte sólida está el refinado o residuos, que algunos lo llaman, ¿no? Residuo o refinado. Recuerden que este refinado todavía contiene soluto. Solamente hemos hecho hasta ahí una extracción en una sola etapa. Entonces todavía tiene soluto y la parte que no se disuelve acá sigue estando ahí el inerte. Vean, vamos a hablar ahora de este refinado del residuo. Dependiendo de las características de este refinado, podemos clasificar esto en tres tipos. Veamos, residuos tipo 1, que lo denominamos solución retenida constante. Cuando hablamos de este tipo de residuos, dice, cuando en el refinado la cantidad de solución, aquí llamamos solución, al soluto más el disolvente. Recuerden que acá todavía contiene soluto y todavía hay disolvente, porque como han entrado en contacto el sólido con el líquido, esto tiene todavía arrastrado consigo una determinada cantidad de disolvente. Entonces, cuando esta parte sólida retiene una determinada cantidad de solución y esta permanece constante, ahí está, ¿no? Hablamos del residuo tipo 1. Volviendo al punto, dice, cuando en el refinado la cantidad de solución, soluto más disolvente retenido, es constante sin importar el soluto, ni la temperatura, ni cualquier otro factor, esto permanece constante. ¿Sí? El ejemplo más común de este residuo tipo 1 es el residuo del café. ¿Sí? El residuo del café tiene la característica de pertenecer al residuo tipo 1. ¿Sí? No importa si se tiene una baja o alta concentración de café, la cantidad de material húmedo que el inerte retiene es la misma. Entonces, para este tipo de residuos, residuo tipo 1, hablamos de una constante. Algunos ponen K minúscula. ¿Sí? En algún texto pueden usar esto como K minúscula. Yo en esta ocasión voy a usar la notación simplemente de constante del tipo 1. K1 le voy a llamar. ¿Sí? En algún texto, les recalco, pueden denotar esto como K minúscula. ¿Cómo se denota esto? ¿Cómo se define K1? Esta constante que vamos a usar en este tipo de residuos se define como masa de solución retenida, masa de solución retenida, ahí está, masa de solución retenida, sobre masa de inerte. Entonces, habitualmente, ¿cómo voy a identificar este tipo de constante K1 o K minúscula? Simplemente, ¿qué datos les darían en realidad? Masa de solución, habitualmente en este tipo de operaciones manejamos kilogramos. Aquí sería kilogramo de solución. Ahí está, kilogramo de solución sobre kilogramo de inerte. Cuando yo veo estas unidades, solución sobre inerte en kilogramos, que es lo más habitual, masa entre masa, ya debería intuir que estoy hablando de un residuo de tipo 1. ¿Sí? Ahí estamos. A ver, hagamos algunas consideraciones para este tipo de residuos. Recordemos que en una extracción sólido-líquido, ¿cuáles son los componentes? Los componentes son tres, ¿no? Son soluto, ¿qué más? Inerte
y disolvente. Estos son los componentes que pueden estar en las corrientes involucradas en una extracción sólido-líquido. ¿Sí? Soluto, inerte y disolvente. Como son los únicos tres componentes, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir lo siguiente. Fracción molar del soluto, bueno, no es fracción molar, mejor dicho, fracción en peso del soluto, más fracción en peso del inerte, más fracción en peso del disolvente. Siempre la suma de fracciones, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar 1. ¿Qué tal si de acá despejo la fracción del disolvente? ¿A qué sería igual? Esto sería igual a 1 menos fracción. ¿De quién? Del inerte. Puedo pasarlo a restar. Fracción en peso del inerte menos fracción en peso del soluto. Esto le puedo llamar ecuación alfa. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer acá? ¿Cómo podemos definir fracción en peso del inerte? Fracción en peso del inerte, ¿a qué va a ser igual? Va a ser masa del inerte sobre masa total. A ver, esto no... Ahí está. Fracción en peso del inerte va a ser masa del inerte sobre masa total. ¿Sí? Si hablamos de fracción en peso del disolvente, aquí sería igual. Sería masa del disolvente sobre masa total. ¿Qué va a ser la masa total? Va a ser la suma de estos tres, ¿sí o no? Y de similar forma, se habló en fracción en peso del soluto. Esto que sería igual, masa del soluto sobre masa total. Ahora bien, ¿qué podríamos decir acá? ¿Cómo puedo expresar este 1? Vean que está acá como una fracción. Como un pequeño artificio si alguien desea. 1, ¿cómo lo puedo expresar? Puedo expresarlo como masa total sobre masa total. ¿Sería correcto? Claro que sí. Una expresión dividida entre la misma expresión me va a dar 1. Masa total entre masa total, puedo expresarlo como 1. Ahora bien, entonces, ¿qué ocurriría? ¿Qué tal si yo quisiera describir esta parte? Entonces, ¿qué tal si yo quiero describir 1 menos fracción molar del inerte? ¿Qué tendríamos? 1 lo puedo escribir, como hemos dicho, como masa total sobre masa total, menos fracción molar del inerte. Fracción en masa, mejor dicho, del inerte, fracción másica del inerte, ¿a qué va a ser igual? Va a ser masa del inerte sobre la masa total. ¿Está bien? ¿Qué tendríamos entonces acá? 1 menos fracción en peso de inerte es igual a ¿qué? Mismo denominador en estas fracciones sería copio el denominador y procedo a hacer esto, ¿no? Masa total menos la masa del inerte. Ahora bien, ¿a qué llamamos solución retenida constante? ¿Quiénes son los componentes de la solución que se retiene en este refinado? ¿A qué llamamos solución? Llamamos a ¿quiénes? Al soluto y al disolvente. ¿Sí? Por si acaso, cuando hablamos de solución en el refinado, hacemos alusión a esta mezcla de soluto y disolvente. Entonces, vean por favor acá, ¿qué habíamos dicho acá? Que la masa total del numerador aquí es igual. La masa total es la suma de los tres componentes, decíamos. Va a ser masa de soluto más masa del disolvente más masa del inerte. Ahí está. Masa total menos masa del inerte, dice. Ahí está. ¿Qué ocurre? Inerte se va con inerte. Masa de soluto más masa del disolvente. Esto se conoce como ¿qué? Como masa de la solución. Pondremos solución para no abreviar y no confundir con soluto. Entonces, veamos qué estaríamos diciendo hasta acá. A ver si continuamos esta parte. ¿Qué estaríamos diciendo hasta acá? Diríamos lo siguiente. Estamos diciendo que 1 menos la fracción en masa del inerte es igual a, ¿qué ocurriría? Masa de soluto más masa de disolvente es en la solución. Sería esto, masa de la solución sobre masa total. Ahí está. ¿Qué tal si esta expresión
lo invierto. ¿A qué me refiero? Lo elevo a la menos 1. Es como invertir, ¿no? La fracción. Recordemos que todo número está dividido entre 1. Si invierto las fracciones tanto de izquierda como de derecha, ¿qué voy a tener? 1 sobre 1 menos fracción molar del inerte va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a masa total sobre masa de la solución. Ahí estamos, ¿no? Entonces, tenemos esa expresión por el momento, invirtiendo, ¿no? Masa total sobre masa de la solución. ¿Qué hemos dicho que es la masa total? Hemos dicho que masa total es masa de soluto más masa del disolvente más masa del inerte. Todo esto sobre masa de la solución. Y hablando del refinado o del residuo, ¿qué hemos dicho? Masa de soluto más masa del disolvente es la masa de la solución. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos acá? A ver, si seguimos con esta parte, con este tratamiento algebraico, 1 menos fracción en masa del inerte es igual a, ¿qué tendría aquí? Masa de la solución más masa del inerte. ¿Sí? Masa de solución más masa de inerte. Todo esto sobre, puedo distribuir el denominador a cada uno de los miembros del numerador. Todo esto entre masa de solución, acá igual sobre masa de solución. ¿Qué ocurriría? ¿Cuánto es masa de solución entre masa de solución? Todo esto me daría 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría acá? En esta parte algebraica, 1 menos fracción molar, fracción en masa del inerte, mejor dicho, sería 1 más. ¿Y qué más incluso podría hacer acá? ¿Qué puedo recordar por propiedad de fracciones? A sobre B es lo mismo que 1 sobre, mejor dicho, 1 sobre B sobre A. ¿Sí? Recordamos esta propiedad. Al hacer extremos simétricos vamos a tener lo mismo. ¿Dónde voy a aplicar esta propiedad? Acá. Vean, por favor. Es como si fuera A sobre B. Esto lo puedo escribir como 1 sobre B sobre A. Invierto el orden de la fracción, que sería masa de solución sobre masa de inerte. Ahora alguien dirá, ¿para qué hacemos todo este tratamiento? En realidad, toda esta parte algebraica era para que aparezca esta constante K1. ¿Sí? Recordemos que esta constante K1 o K minúscula, como la pueden encontrar en otros textos, ¿a qué es igual? Es igual a masa de solución sobre masa de inerte. ¿Sí? Entonces tendría que aparecer en alguno de estas expresiones esto, masa de solución sobre masa de inerte. A ver, entonces vean, todo esto era para que aparezca esto, ¿no? Vean, ahí está, masa de solución sobre masa de inerte. Masa de solución sobre masa de inerte lo hemos denominado constante 1, o vuelvo a recalcar, K minúscula, como algunos lo denominan. Masa de solución sobre masa de inerte. Ya ha aparecido esta constante K1, que es característica del residuo tipo 1. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo en realidad? Acá, ¿no? ¿Qué tendríamos? A ver. ¿Qué hemos dicho? 1 sobre 1 menos fracción en masa del inerte. Ahí está. Es lo mismo que masa total sobre masa de solución. ¿Sí o no? Entonces, todavía aquí puedo volver a usar esta igualdad. Esto sería masa total, dice. Masa total sobre masa de la solución. ¿Sí? Ahí está. Según lo que teníamos. ¿Sí? ¿Qué podríamos tener entonces acá? Podríamos tener lo siguiente. Tendríamos masa total sobre masa de la solución es igual a ¿qué? 1 más 1 sobre la constante K1. ¿Sí?
Entonces, ¿qué más podríamos hacer acá? Incluso, hacemos un poco más de álgebra. ¿Qué diríamos acá? Acá alguien diría, en la segunda parte, puedo sacar mínimo común, K1, K1 por 1, K1 más 1. Listo. Entonces, recordemos lo siguiente, que tendríamos acá, masa total sobre masa de la solución es igual a K1 más 1 sobre K1. ¿Sí? Entonces, recuerden que igual masa total entre masa de solución es igual a 1 sobre 1 menos la fracción en masa de inerte. ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo volverlo a elevar a la menos 1. ¿Sí? Si lo elevo a la menos 1, ¿qué tendríamos? 1 menos la fracción en masa del inerte es igual a masa de la solución sobre masa total. Y esto es igual a constante 1 sobre constante 1 más 1. Listo, esto le puedo llamar ecuación beta. Vean, todo este tratamiento que hemos hecho, hago hincapié, es para que aparezca la constante K1 o K minúscula que algunos textos usan. Hacemos un poco más de álgebra y tenemos esta expresión que lo estoy llamando beta. ¿Qué voy a hacer? Finalmente pondremos, beta voy a reemplazar en alfa. ¿Qué tendríamos si hago este reemplazo? ¿Qué me decía la ecuación alfa? A ver, acá arriba estaba. Decía, fracción en peso del disolvente es 1 menos fracción del inerte menos la fracción del soluto. A ver, lo podemos volver a reescribir. Decía, fracción del disolvente es 1 menos la fracción del inerte menos la fracción del soluto. ¿Y qué hemos dicho hasta ahora? Que 1 menos la fracción del inerte, ahí está lo que hemos deducido, es igual a ¿qué? A esta expresión de constantes, ¿no? K1 sobre K1 más 1. Si reemplazo esto acá, ¿qué tendríamos? Tendríamos K1 sobre K1 más 1 menos la fracción del soluto. Entonces, vean esto, a ver que lo podemos escribir acá abajo mejor, para resaltarlo. Fracción molar del disolvente, hemos dicho, fracción molar del disolvente es igual 1 menos fracción molar del inerte era K1 sobre K1 más 1 menos fracción del soluto. ¿Sí? Ahí está, solamente he hecho el reemplazo. Esto lo remarcaré. Y vean, K1 es una constante. Vean, es como si tuviéramos, si visualizamos mejor, una recta, ¿no? Ahí está, dos variables lineales. Ahí está, esto es una constante. A esta ecuación que estamos remarcando se denomina línea de residuo o línea de refinado, si desean, línea de residuo o refinado, como le llaman algunos, línea de residuo de cuando la solución retenida es constante. Cuando la solución retenida es constante. Retenida es constante. Listo, es una recta si usted desea. Esta recta debemos graficar en el triángulo. En realidad, vean, hemos hecho todo este tratamiento. ¿Por qué? Porque si recuerdan, en el triángulo rectángulo, ¿qué es lo que se lee de forma directa? Acá está, si bien está el inerte, soluto y disolvente, lo que leemos de forma directa es el soluto y el disolvente. Por eso me interesa que sus fracciones en masa estén en esta ecuación general. ¿Sí? Pues ahí está. Por eso hemos hecho todo este tratamiento algebraico. Ahora bien, ¿qué podríamos decir? Acá en la parte inferior, así lo siguiente. Es como una aclaración para graficar, podríamos poner. Para graficar.
recta. Coma, solo necesitaremos 2 puntos, ¿no? Como cualquier recta. Necesitamos 2 puntos. ¿Cómo podríamos graficar esta recta? A ver, ahí está, ¿no? A ver, lo podemos volver a copiar la expresión. ¿Qué dice la expresión de esta recta que acabamos de deducir? Dice x del disolvente es igual a K1 sobre K1 más 1, menos la fracción en masa del soluto. Ahí está. Listo. ¿Cómo nos daríamos estos 2 puntos? Con valores que sean fáciles de trabajar, la mayoría. A ver, es como si esto fuera Y, dicen, y esto fuera X, ¿no? ¿Sí? Simplemente son las variables, lo demás es constante, hay que darnos valores para XD o XS. ¿Cuáles son los valores más sencillos? Cuando mi fracción en masa del soluto, por ejemplo, ¿qué ocurre si vale 0? Si XS vale 0 y reemplazo en acá, ¿qué tendríamos? Si esto vale 0, todo esto se va a anular. ¿Cuánto valdría X del disolvente? Valdría K1 sobre K1 más 1. Ahí está mi primer punto. Cuando XS vale 0, X del disolvente vale K1 sobre K1 más 1. Ahora alguien dirá, ¿qué ocurre si me doy otro punto cuando X del disolvente, la fracción en masa del disolvente, vale 0? ¿Cuánto va a valer la fracción en masa del soluto? Si esto vale 0, ¿qué diríamos? 0, ¿qué ocurriría? Esto se anula, esto que está con menos pasa al primer miembro con más. ¿Cuánto valdría la fracción de masa del soluto? Va a valer K1 sobre K1 más 1. Ahí están mis 2 puntos que me van a definir la recta. Entonces, los graficaremos. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice en este pequeño ejemplo, en esta pequeña demostración, mejor dicho? Cuando XS vale 0, esto recuerden que es soluto, esto es disolvente, y por acá está el inerte. 100% inerte, 100% de soluto, 100% de disolvente. Si mi soluto vale 0, aquí está el 0 de soluto, ¿no? 0,9, 0,8, etc. Aquí vale 0. Y mi fracción en masa del disolvente tiene este valor, K1 sobre K1 más 1. Eso, dependiendo de las constantes K, me va a dar un valor que va a estar sobre esta recta vertical, ¿no? Entonces, puedo ponerme yo acá un valor simbólico, ahí está, que es este punto que va a denotar K1 sobre K1 más 1. Ahí está, mi primer punto, para graficar esta recta. Segundo punto, cuando la fracción del disolvente vale 0, XS vale la misma expresión. Del disolvente vale 0, entonces no voy a subir para nada. Simplemente voy al soluto, hasta un punto que va a valer ¿cuánto? El mismo valor, vean, si tiene el mismo valor, obviamente tiene que estar por acá. Por ejemplo, vean, si esto valía 0,1, esto valía 0,1. Si esto vale 0,2, 0,2, ¿no? Entonces forman una hipotenusa con un ángulo de 45 grados, ¿no? Entonces aquí, si esto vale K1 sobre K1 más 1, acá va a estar ese valor. Entonces acá debería estar. No va a estar más acá ni más acá, ¿no? Tiene que estar en la misma proporción. Entonces aquí va a ser K1 sobre K1 más 1. Listo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con estos 2 puntos? Deberíamos unirlos. Ahí está, estamos uniendo estos 2 puntos de este caso en particular. A ver. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está la gráfica para este tipo de residuos número 1. ¿Qué sería esto? Esto sería línea de retención. Sería la línea de retención de solución retenida constante. De solución retenida constante. Cuando tengo el residuo tipo 1, vean, puedo graficar esta línea de esa forma. A ver, veamos lo siguiente. Veamos un ejemplo para que se entienda un poco mejor esta parte. A ver,
Lo podemos pasar a la siguiente hoja, tal vez. A ver, ¿qué dice? A ver, ya, ahí dice. Se tiene un residuo, ahí está, residuo refinado, de eso me está hablando, del refinado luego de la extracción, del que se sabe que se retienen, dice, 1 kilogramo de solución en asociación. Hace alusión acá, solución en asociación, esto a que contiene, ¿qué? Contiene disolvente más soluto, ¿sí? Por cada 2 kilogramos de material inerte, ¿sí? Inciso A, trace la curva de refinado o de residuo, como queramos llamarlo. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que este refinado retiene 1 kilogramo de solución por cada cuánto, dice. Ahí está, 1 kilogramo de solución por cada cuánto, por cada de material inerte. 1 kilo de solución, 1 kilogramo, mejor dicho, por cada 2 kilogramos de inerte. Entonces, vean, ¿cómo me puedo dar cuenta que es del tipo 1? Por las unidades y por los datos que me da el problema. Retiene 1 kilogramo de solución por cada kilogramo de inerte. Recordemos, como hemos dicho acá anteriormente, que la constante de este tipo de residuos tiene estas unidades, kilogramo de solución sobre kilogramo de inerte. ¿Qué dato me están dando? Me están dando la constante K1. ¿Sí? Solamente al ver las unidades, es importante que vean qué unidades les dan en el problema. Entonces acá, en este ejemplo, ¿qué dato nos estarían dando este kilogramo de solución por kilogramo de inerte? ¿Qué sería esto? K1. ¿Sí? Si somos más específicos, un medio, ¿cuánto sería? 0,5 kilogramo de solución. La solución, hacemos hincapié a quién se refiere, al soluto más el disolvente, ¿no? Kilogramo de solución sobre kilogramo de inerte. Un medio es 0,5. ¿Sí? Listo. Como es el residuo del tipo 1, porque me están dando esta constante 1, al ver la constante 1, yo puedo deducir que es un residuo o refinado del tipo 1. Cuando es del tipo 1, ¿qué hemos deducido? Todo lo que hemos hecho se resume en esto. Cuando es el residuo del tipo 1, ¿cómo se grafica esta línea de retención? Simplemente tengo que ubicar estos dos puntos. Tengo que ubicar K1 sobre K1 más 1 y graficarlo en este diagrama rectangular. Entonces acá, por ejemplo, podemos copiar este diagrama. Copiamos. Y pegamos. Ahí estamos, nuestro diagrama. ¿Qué es lo único que tengo que hacer acá? Tengo que dibujar, dice, la curva de refinado, es decir, ¿cómo se hace esto? Ubico en estos dos puntos, otra vez hago hincapié. Tengo que ubicar estos dos puntos, los uno, y esa es la curva del refinado, es decir. Entonces, ¿qué debería ubicar? ¿Qué puntos debo ubicar? Debo ubicar, pondremos, a ver, pondremos acá, ¿no? Hallemos. ¿Qué punto debo ubicar? Debo ubicar este punto que hemos deducido. K1 sobre K1 más 1. Eso es lo que tengo que ubicar, ¿no? K1, ¿cuánto vale? 0,5. K1 más 1. 0,5 más 1. Ponemos todo esto en la calculadora. 0,5 entre 1,5. Un medio entre 3 medios, si quieren. 2 va con 2. Un tercio sería, ¿no? Un tercio es, si alguien desea esto, 0,3333 en forma periódica. Listo, ya tengo el valor de K1 sobre K1 más 1. Lo tengo que ubicar tanto en el disolvente como en el soluto. Aquí es disolvente, soluto y acá es inerte, si se recuerda. ¿Qué valor tengo que poner? 0,33. Entonces acá, si nos vamos, 0,3, 0,4, la tercera parte sería más o menos, 0,33 acá. Esto es 0,33. ¿Cómo hemos hallado esto? Haciendo esta operación, ¿no? K1 sobre K1 más 1. Y lo propio del soluto es lo mismo, 0,33, por eso son equidistantes. 0,33. ¿Cómo hemos hallado esto? Haciendo esta operación, K1 sobre K1 más 1. A esto se refiere en realidad, esto no es algo muy general. Tengo que ubicar este punto, va a estar a la misma distancia del origen.
¿Y qué tenemos que hacer para graficar la curva? Simplemente unir estos puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Con una regla, nos ayudamos seguramente en casa y trazamos esto. Podemos darle el contorno, el grosor en este caso, para que se note un poco mejor. Listo, ahí está. ¿Qué acabamos de graficar? Acabamos de graficar la línea de retención, o la línea del refinado. Esto es la línea o curva, como le llaman, ¿no? Del refinado. ¿Sí? Ahí está. Listo, ya estaría el inciso A de este pequeño ejemplo. Trace la curva del refinado residuo. ¿La curva cuál es? Es esto que está de rojo. Esto que está de rojo sería la curva del refinado o residuo. Inciso B, que dice, si se desea que el residuo esté en equilibrio con un extracto que contiene 50% de soluto y 50% del disolvente, calcule las composiciones del residuo. ¿A qué hacemos alusión? Vean, esta curva, este punto podemos darnos, ¿no? ¿Cuánto es esto? 50% del soluto, dicen, a ver, nos da la composición del extracto, mejor dicho, 50% de soluto y 50% del disolvente. Ahí, entonces, acá estamos, ¿no? 50-50. ¿Cómo sería esto? Acá, a ver, con verde. 50% del disolvente, ahí está, del disolvente, del soluto 50%. Entonces, si esto lo extendemos, se van a intersectar en un determinado punto. Ahí está. Lo extendemos, ¿no? 50-50, intersectamos. Este punto, ¿qué es? Es el punto del refinado. 50. Dice, si quiero que este refinado esté en equilibrio, por dicho, si quiero que este extracto, perdón, acá está el extracto de la parte líquida, el extracto, ahí está, un extracto que contiene 50% de soluto y 50% de disolvente, soluto y disolvente, 50-50, lo vamos a intersectar en este punto, ahí está el extracto, recuerden que el extracto es la parte líquida, ¿no? Este 50% de extracto, mejor dicho, este extracto que tiene 50-50, quiero que esté en equilibrio con este refinado, esta es la curva del refinado, ¿sí? Dice, calcule las composiciones del residuo, si el extracto está en equilibrio con el residuo. ¿Cómo puedo saber la composición del residuo con estas características? Lo único que debemos hacer para este caso, ahí está, ¿qué es lo que vamos a hacer para saber la composición del refinado? Lo único que hacemos es, acá, trazamos una curva, vean, desde el origen, desde el inerte, acá, insertaremos una recta, mejor dicho, desde el inerte hasta ¿dónde? Hasta el punto que nos dan del extracto. ¿Qué punto es este? Nos dan este punto, ¿no? Hasta acá, hasta que intersecte con ese punto, ¿sí? Otra vez, a ver, para saber la composición del refinado, lo único que tengo que hacer es, trazo una recta desde el origen de coordenadas, desde el inerte, hasta intersectar con el punto del extracto con el cual quiero trabajar. ¿Para qué hago esto? Vean, porque al hacer esto, a ver, al hacer esto, vean, la curva del refinado va a intersectarse en un punto. ¿Vean? ¿En qué punto se intersecta? Usted hace esto en casa, va a encontrar que el punto de intersección es este, ¿no? Este punto de intersección me permite hallar la composición del refinado en las condiciones que me da el problema, ¿sí? Ahí está. Entonces, recuerden que en este eje leo al disolvente y en este eje leo al soluto. Entonces, ¿qué podríamos decir? La composición del refinado, recuerden que el refinado habitualmente es la fase sólida o semisólida, sólida húmeda si desean, se encuentra en fase sólida y para la notación de la fase sólida habitualmente usamos ¿qué letra? Usamos habitualmente la letra X, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene del refinado? Según lo que nos muestra la gráfica. El refinado tendrá ¿cuánto?
¿Cuánto sería la fracción del disolvente? Es el disolvente, ¿no? ¿Cuánto leeríamos? Aquí es 0,10, aquí es 0,20. Aproximadamente sería 0,16, ¿no? 0,16. Esto es del disolvente. Del disolvente. Ahí está. Y del soluto, como está esta recta que hemos trazado tiene 45 grados, creo que va a ser lo mismo, ¿no? 0,16 aquí. Ahí está la composición del refinado. 0,16 del disolvente y 0,6 del soluto, en fracciones en masa. ¿Cuánto será del inerte? ¿Alguien va a decir? Simplemente la diferencia. La diferencia sería 1 menos 0,16 menos 0,16, 1 menos 0,32. ¿Eso cuánto sería entonces? Del inerte, acá podemos ponerlo. Entonces, de inerte, ¿cuánto sería? Para el refinado sería 1 menos 0,16 menos 0,16. ¿Esto sería cuánto? 0,68. Listo, ya tenemos la composición del refinado. Entonces, vean, esta línea del refinado me ayuda a leer la composición de este refinado. Hemos dicho que el refinado, si recuerdan, es la parte sólida que me queda luego de hacer la extracción. Volvemos acá, ¿no? Para saber qué composición tiene, qué cantidad o qué fracción en masa tiene de soluto, de disolvente y de inerte, me interesa saber. Entonces, para eso se hace esta. Bueno, esto en realidad era la demostración, esta es la ecuación que vamos a usar. Y de esta forma vamos a hacer esos cálculos. Tenemos que tener el diagrama triangular ya graficado y como se les ha indicado, sería prudente que este diagrama esté hecho en papel milimetrado para que sus lecturas sean más correctas.